En Cristovisión continuamos nuestra reflexión para reavivar nuestra fe en tiempos de crisis. En tiempo de crisis, reavivemos nuestra fe. En Jesús de Nazaret, Dios alcanza al hombre herido y lo recrea. En nuestro último encuentro, hemos visto cómo después de la caída, el pecado, nuestro Dios, el Dios amor, corre con infinita ternura detrás de los hijos que habían huido de Él, como un peregrino del amor. Hoy tenemos la dicha de ver cómo en la persona humilde de Jesús de Nazaret, Dios en persona entra en nuestra historia, nos alcanza y nos recrea. Su entrada en este mundo es silenciosa, casi imperceptible, porque Él eligió nacer entre los últimos, en una familia sencilla, de una humilde aldea. Fue así como Belén, la más pequeña ciudad de Judá, llegó a ser la estrella que irradiaría su luz en todas las naciones de la tierra. La vida de Jesús, Hijo de Dios, es para nosotros una escuela de vida, porque viviendo Él como uno de nosotros, Jesús se hizo para todos el camino, la verdad y la vida. Abramos nuestro corazón a la palabra de Dios que hará brillar ante nosotros el rostro humano de Dios en la manera de vivir del humilde Jesús de Nazaret. Escuchemos el relato de San Lucas. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Subió también José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la familia de David, para empadronarse con María su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Jesús, el Emmanuel, entró en nuestra historia humana como toda persona. Habiendo sido concebido en el seno
virginal de María, por obra del Espíritu Santo, cuando llegó su tiempo, nació en Belén, fuera de la ciudad, en una gruta, porque no había sitio para ellos en el alojamiento. Juan nos lo dice, y los suyos no lo recibieron. Fue así como el Hijo de Dios entró a formar parte de nuestra historia humana, como el más pobre entre los pobres, un bebé necesitado de todos y de todo, que se pone en manos de sus criaturas para aprender de ellas a ser hombre. Qué hermoso es ver a Dios, fuente de toda sabiduría y perfección, abandonado en nuestras manos frágiles y sometido dócilmente a aquellos a quienes el Padre lo confía. Entonces, este Hijo de Dios, integrado en una familia humana, llega a ser el núcleo vivificador de toda familia humana. Es Él el secreto escondido del amor en cada familia. Es Él quien le da sentido pleno y hace posible en ella la unidad. Es Él la fuente genuina de las alegrías hogareñas y es la fuerza que sostiene en las dificultades. Si lo crees, tú también lo sentirás así. Esta humilde familia de José, María y Jesús, para proteger la vida del niño amenazada a muerte, tuvo que huir a Egipto en medio de la noche. Y allá vivió exiliada por algunos años, con todo lo que esto conlleva de riesgo, valentía, dificultad y sufrimiento. Quien ha vivido situaciones de desalojo, de traslados apurados, puede comprender algo de ello. Pero lo más hermoso de todo es que este Hijo de Dios, viviendo estas situaciones de precariedad, desplazamiento, inseguridad y pobreza extrema, dejó en ellas un sello divino. Y por ello, quienes un día vivirán o viviremos situaciones semejantes, podremos experimentar que hay en ellas una especial bendición de Dios. Tal vez algunos de ustedes ya han tenido esta experiencia. Cuando terminó este tiempo de destierro, la Sagrada Familia regresó a su país y se estableció en Nazaret de Galilea, una región que por tener mezcla de otros pueblos era despreciada en Israel. Pero
fue precisamente allí donde el Hijo de Dios, que se hizo niño, creció y se fortaleció, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él, nos dice Lucas. En Nazaret, Jesús asumió, como cualquier paisano, la condición y el modo de vivir de los más pobres. Aprendió de su padre José a ser carpintero, el oficio propio de quien no tenía una propiedad para vivir, y se dedicaba a prestar los pequeños servicios que otros en el pueblo podían necesitar. Hermanos, desde entonces, todo trabajo humano, por despreciable que pueda parecer, dignifica, ennoblece a la persona. Ser el más pobre entre los pobres es la opción preferencial de Dios. En coherencia con esta opción, el Hijo del Dios Altísimo vivió 30 años en el anonimato de la humilde aldea de Nazaret, obedeciendo a María, a José, a los sacerdotes de la sinagoga y a los jefes del pueblo, y compartiendo con su gente las precariedades, alegrías y fatigas de la vida cotidiana. Y allí, en el contacto directo con la gente y su modo de afrontar la vida, el Hijo de Dios pudo tocar con mano las heridas profundas del corazón humano y asumió con gran amor nuestra condición limitada y frágil en la convivencia familiar, en la pérdida en el templo, en el trabajo cotidiano de la carpintería, en la muerte de José y en la fe inquebrantable de María. De este modo, el Hijo del Altísimo santificó la vida familiar y convirtió en camino de salvación y santificación los quehaceres cotidianos que todos realizamos. Qué lindo ver cómo en esta humilde escuela de Nazaret, identificado en todo con nosotros, Jesús, Hijo de Dios y de María Virgen, comenzó su misión redentora en este mundo, mostrándonos una manera totalmente nueva de vivir la relación con Dios, con las personas y con todas las cosas creadas. Hermano, hermana, ¿no te parece maravilloso ver cómo Dios se identifica en todo con nosotros
para hacernos sentir su cercanía, su amor y su ternura. No hay situación humana en la que Cristo Jesús no esté presente. Si tienes un poco de fe, te darás cuenta o sentirás que Él siempre y en todo momento está a tu lado como hermano, como amigo y compañero entrañable, fiel en la aventura de tu vida. Llegado el momento indicado por Dios, Jesús dio comienzo a su vida pública, ungido por el Espíritu Santo y proclamado por el Padre, Dios como su Hijo amado. Detengámonos unos instantes en este momento de su vida tan humano y tan divino. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región del Jordán. También Jesús de Galilea vino al Jordán para encontrar a Juan y para hacerse bautizar por él. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, el elegido. He puesto en él mi complacencia. San Irineo, padre de la Iglesia, contemplando esta maravillosa escena, la describe así: Jesús, que viene de Nazaret, se coloca en la fila de los pecadores para recibir el bautismo de penitencia que Juan ofrece en el Jordán. Los pecadores se sumergían en las aguas del río, arrepentidos. Dejaban en ellas sus maldades y salían de él purificados. ¿Qué sucede con Jesús, el Hijo de Dios, que no tiene pecado? Observemos. Cuando llega su turno, Jesús le pide a Juan que lo sumerja en las aguas del río, como hace con todos. Y Jesús, que no necesitaba purificación, sale de allí empapado de la maldad que los pecadores han dejado en ellas. El Padre Dios, al ver a su Hijo querido, impregnado del pecado de la humanidad, no logra contener su gozo y rasgando el cielo,
con un gesto de victoria, grita emocionado: este es mi hijo, el predilecto. En él estoy inmensamente complacido. ¿Qué es lo que hace tan feliz al Padre Dios? El ver cómo su Hijo, con entrañable solidaridad con nosotros, ha cargado sobre sí el pecado de todos y está dispuesto a dar la vida por nuestro rescate. El Padre siente que su Hijo tiene sus mismos sentimientos y quiere vernos a todos libres y felices como Él. Esta es la felicidad de Dios. Desde ese momento, el Padre Dios ve en todo pecador, en ti y en mí, el rostro de Jesús, su Hijo querido. Y en Él goza de vernos redimidos y felices, como nos soñó desde la eternidad. Hermano, hermana, esta palabra de Dios se actualiza ahora para ti. El Padre Dios te mira en este momento con amor, porque ve en ti a Jesús, su Hijo predilecto. Se acerca, te acoge en la situación concreta en que te encuentras y te ama con el mismo amor que ama a su Hijo querido. ¿No te parece esto extraordinario? Las palabras de complacencia que el Padre pronuncia hoy son dirigidas a ti. Y todo el que acoge a Jesús como Señor y Salvador sentirá estas palabras dirigidas por el Padre a sí mismo. Si tú lo aceptas de todo corazón, un día vas a experimentar la dicha incomparable de sentirte amado por Dios como su Hijo querido. Tú ya has aceptado a Jesús como tu Salvador. Este es el momento oportuno. Abre tu corazón. Acoge la mirada tierna del Padre. Escucha las palabras que te dirige ahora a ti. Tú eres mi Hijo querido. En ti pongo mi complacencia. Créelo de todo corazón. Disfruta la alegría de sentirte amado por Dios como hijo único, así como eres, así como estás, sin reserva y sin condición. Observemos la concretez de nuestra vida. Este Dios que se hizo niño dejó una marca divina en la niñez humana, que tú,
sin saberlo, has hecho tuya, y también tus hijos, y los hijos de tus hijos, llevan en el alma. Como hemos visto, Jesús en su vida cotidiana en Nazaret se identificó en todo con nosotros y nos enseñó a vivir en modo divino las etapas de nuestro crecimiento humano. Le pudimos ver día tras día tejiendo relaciones de amor, respeto, cercanía y ternura fraterna con todas las personas, porque sintiéndose hijo amado de Dios, reconocía en quien se encontraba el rostro de un hermano que el Padre confiaba a sus cuidados. Y en estas actitudes tan humanas, Jesús nos deja ver el rostro humano de Dios y nos enseña a vivir en nuestra condición como se vive según Dios. Con toda razón, decía San Agustín que Dios se hizo hombre para que los seres humanos pudiéramos llegar a ser divinos. La encarnación del Hijo de Dios en nuestra frágil condición humana dejó en ella su divinidad. Cada ser humano, tú y yo, y todos los que nos rodean, no somos solamente humanos. Llevamos en lo profundo de nuestro ser la presencia viva del Hijo de Dios. Somos hijos de Dios en su Hijo, el primogénito. En toda persona está y palpita el Hijo eterno de Dios, con el anhelo de poder expresar en nuestra humanidad su modo divino de vivir, esas situaciones concretas de nuestra vida cotidiana. Era esta la actitud que vivían las primeras comunidades cristianas cuando contemplaban la vida terrena de Jesús. Aprender su manera divina de vivir las situaciones que todos nosotros vivimos día tras día. Fue así como desde el comienzo de la vida cristiana, la fe fue entendida no como una religión, sino como un modo de vivir. Para las primeras comunidades cristianas, tener fe era vivir a la manera de Jesús de Nazaret. Desde entonces, ser cristiano consiste fundamentalmente en esto: vivir y comportarnos a la manera de Jesús. Por ello, hermano, hermana, si queremos reavivar hoy nuestra fe, unámonos para aprender a vivir juntos
a la manera de Jesús, como hacían los cristianos de la primera hora. Dejémonos contagiar por la fe entusiasta y gozosa de los primeros cristianos y contemplemos por unos instantes las actitudes que Jesús vivió en su relación cotidiana con Dios y con las personas. No sabemos cuándo el niño Jesús llegó a ser consciente de que era el Hijo de Dios, pero hay en el Evangelio de Lucas un episodio que vivió a los 12 años, edad en que un israelita era ya considerado adulto. Sus padres subieron con él a la fiesta y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Hicieron un día de camino y le buscaron entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Y él respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron su respuesta. En este momento, Jesús actúa con plena conciencia de ser Hijo de Dios. Para él, su Padre verdadero es Dios y tiene la precedencia ante María y José. Pero sus padres, aunque conocen muy bien su origen divino, no logran comprender sus palabras. No obstante, después de este episodio, el niño volvió con sus padres a Nazaret y estuvo siempre sometido a ellos, dócilmente, porque era esto lo que el Padre Dios quería de él. La docilidad a sus padres era la expresión viva de la confianza sin límites en el amor y la ternura de su Padre Dios. Y cuando, al ser bautizado por Juan, Jesús escuchó la voz del Padre que lo proclamaba Hijo, comprendió que lo que el Padre quería de él era la obediencia y la vivió hasta el final. Hermano, hermana, Jesús quiere seguir viviendo hoy en ti y en mí su confianza filial ante el Padre Dios. Preguntémonos: ¿me siento amado por Dios como hijo querido, así como soy, en la situación concreta en que me encuentro? ¿O me resisto a creerlo? Estoy convencido de verdad que Dios quiere que yo sea feliz. Confío en su amor, como un niño confía en su padre o en su madre. En mi vida corriente,
me preocupo por hacer lo que Dios quiere de mí? Contemplemos un instante cómo Jesús se relaciona con las personas. Los evangelios no hablan mucho de la vida oculta de Jesús, pero en su vida pública, tanto Lucas como Mateos y Marcos, nos dejan ver cómo Jesús trataba a las personas. Acoge, respeta, comprende, ama, expresa gestos de ternura. Y nos dejan percibir también cómo sus parientes y conocidos y amigos se sienten escuchados, acogidos y amados por Él. También aquellos que no lo comprenden, lo critican o lo rechazan. Y lo vemos también acatando las leyes religiosas, sociales, políticas, en actitud de respeto a las autoridades, porque para Jesús era muy claro que la voluntad de Dios pasa por estas mediaciones humanas. Nos preguntamos, ¿cómo valoro yo a las personas? Las acojo, las respeto, las amo. Aquellos que Dios coloca a mi lado se sienten bien conmigo. ¿Qué importancia doy al otro en mi vida? Todos nosotros hemos experimentado alguna vez que al encontrarnos con una persona bondadosa, acogedora, se reaviva en nosotros nuestra fe. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Señor en este momento me pide que he de mejorar en las relaciones con las personas que tengo a mi lado? Escuchemos la voz de nuestro corazón. Desde que Dios se hizo hombre, en cada persona podemos encontrar a Dios. Pidamos juntos esta gracia. Gracias, Padre Dios, por el don incomparable de tu Hijo Jesucristo, en quien todos tenemos la dicha de ser hijos tuyos. Gracias a ti, amadísimo Jesús, porque al asumir nuestra frágil condición humana, dejaste en ella el sello de tu divinidad. Y desde entonces, toda persona lleva en lo profundo de su ser tu presencia viva. Gracias de todo corazón, porque estando contigo, somos amados por el Padre Dios, con el mismo amor con que te ama a ti. Haz que contemplando tu modo divino de vivir, aprendamos a ver en el otro a un hermano que el Padre nos regala y nos confía. Tú viviste en una familia obedeciendo y acogiendo a todos para enseñarnos a vivir como hijos de Dios y como hermanos. Ayúdanos a vivir relaciones cercanas, fraternas y amigables con todos, y que nuestro corazón nunca se cierre a quienes has puesto a nuestro lado, y así todos puedan ver en nosotros un reflejo vivo de tu presencia y de tu amor. Amén.
En tiempo de crisis, reavivemos nuestra fe.